Bien, pues vamos a reanudar el trabajo. Estamos en el ejercicio número 4 de las actividades de refuerzo del tema 6 del libro de texto de dinámica segundo de la ESO, física y química. Bueno, pues este ejercicio, el ejercicio número 4, me resulta interesante el haber podido conseguirlo para que lo podamos trabajar, porque lo que vamos a hacer es comparar dos tipos de muelles, ¿lo veis? Ambos tipos de muelles vemos que van a tener una distinta respuesta frente a una misma situación, ¿lo veis? Y es que tenemos un objeto que cuelga del muelle y este objeto que cuelga del muelle tiene la misma fuerza, el mismo peso tanto en el muelle de la derecha como en el muelle de la izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a partir de los datos del problema. Dos muelles, el primero de ellos tiene un alargamiento L menos L sub 0, es decir, el alargamiento lo que hemos llamado como X, un alargamiento concretamente de 2 centímetros. Estos 2 centímetros nos damos cuenta que tenemos que hacer un cambio de unidades, y al hacer el cambio de unidades, como lo tenemos aquí escondido, ya vemos que son 0,02 metros. Al colgar en el muelle este objeto y que haga una fuerza, un peso en este caso, de 10 newtons, el muelle, que tendría una situación de equilibrio, ahora ya se transforma y se produce un alargamiento, un estiramiento. En concreto, este estiramiento es de 0,02 metros. ¿Podríamos calcular su constante elástica? Pues vamos a hacerlo. ¿Sabéis? Nos pide el problema que hallemos la constante de proporcionalidad, la K, en la ley de Hooke. Y además, como nos dice el problema, tenemos que aplicar la ley de Hooke. ¿Qué nos dice esta ley? Pues nos dice la ley que la fuerza que aplicamos sobre un objeto, en este caso un objeto elástico, va a ser proporcional la fuerza aplicada con su alargamiento producido. La fuerza la tenemos clara, que serían 10 newtons, y la constante elástica de este muelle en concreto pues no la conocemos. Esta sería nuestra incógnita a despejar, a trabajar. Por su alargamiento, que sería 2 centímetros, 0,02 metros. ¿Veis? Haceros un inciso de que tenemos las unidades en el sistema internacional. Están bien colocadas, ¿vale? Bueno, pues ahora introducimos los valores en la ley de Hooke y despejamos lo que está multiplicando, pasa dividiendo, como podéis observar aquí, y nos da que el valor de la constante elástica es de 500 newtons metro. Es decir, cuando colgamos este objeto que realiza una fuerza de 10 newton, se produce un estiramiento del muelle. Este estiramiento sería un alargamiento de 0,02 metros y su constante elástica sería 500 newton metro. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al muelle de la derecha. En el muelle de la derecha, como podéis observar, el alargamiento que se produce va a ser mayor. He tenido la precaución de dibujar un muelle distinto en cada caso, ¿lo veis? Este muelle que tenemos aquí sería, por ejemplo, pues un muelle típico de lo que sería el muellecito que van en los bolis, ¿lo veis? Es un muelle que tiene una gran capacidad de elongación, de estiramiento, y por eso lo he pintado más finito. El caso es que, fijaros, ante la misma fuerza que produce el estiramiento de los dos muelles, ese estiramiento, ese alargamiento es diferente, ¿vale? Eso nos va a provocar que la constante elástica, como ahora veremos, será distinta y al final, comparando fuerzas y alargamiento, podremos inferir una idea de cómo se relaciona la constante elástica con el tipo de muelle. Ese es el objetivo último de este problema. Bueno, pues nos dice que en el muelle del segundo caso, que tenemos aquí a nuestra derecha, el que os estoy señalando, el alargamiento producido ante esta fuerza es de 4 centímetros, ponemos ojo, atención, lo pasamos a metros, ya lo tenemos en el Sistema Internacional de Unidades y nos piden, igual que en el caso anterior, la constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad la calculamos pues utilizando la ley de Hooke. En esta ley de Hooke la fuerza serían 10 newtons, está en el Sistema Internacional, ¿lo veis? La constante de proporcionalidad es lo que queremos calcular y el alargamiento sería de 0,04 metros. Despejamos y al despejar obtendremos que la constante elástica tiene un valor de 250 newtons metro. ¿Vale? Bueno, aquí debajo está escondida la inferencia, es decir,
lo que hemos inducido al realizar estas dos experiencias. Pero vamos a adelantarnos un poquito a eso, a ver cómo podríamos llegar a esa inferencia que está aquí debajo. Pues fijaros, cuando las fuerzas son idénticas, vemos que el alargamiento no es el mismo. Por lo tanto, tiene mucho que ver el tipo de muelle. Aquí estamos hablando de un muelle que lo he intentado simular, un muelle que tiene unas ondas, ¿verdad? Unas vueltas de giro más gruesas y se estira menos que este muelle, que es un muelle más finito. Un poquito lo que os he comentado. ¿Recordáis este tipo de muelle? Que sería el muelle de un bolígrafo, en donde tiene una zona de encogimiento, o bien lo que podemos hacer como cuerpo elástico que es que podríamos tirar de él hacia abajo y se produciría un alargamiento, una deformación. Fijaros, en este caso de aquí la fuerza es igual que en el anterior, pero es mucho mayor el alargamiento. ¿Qué podemos llegar a deducir? Fijaros, fuerzas iguales, constantes elásticas distintas. Bueno, pues la inferencia que podemos hacer es muy obvia. Fijaros, cuanto mayor es el valor de la constante elástica, como es en este caso, el alargamiento es más pequeño, menor alargamiento. Y justamente al revés, a menor constante elástica, el alargamiento del muelle, partiendo de una posición de equilibrio, en donde estaría el muelle con su longitud inicial, pues al alargarlo por esta fuerza de deformación, tenemos una constante elástica más pequeña y la deformación, el alargamiento es más intenso. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que podríamos inferir. Podemos relacionar muelles distintos comparando sus constantes elásticas diferentes y podríamos llegar a esta idea básica y fundamental de la ley de Hughes. Bueno, pues espero que lo hayáis comprendido. Ya sabéis, estoy a vuestra disposición si tuvierais alguna duda. Nos vemos pronto. Hasta luego, muchachos.